Hola amigos de Oner Ediciones, estamos aquí en una nueva entrega de Oner Ediciones y en esta ocasión queremos traerles un tema delicado. Un tema delicado, pero cualquier tema que traemos en Oner Ediciones en nuestro serial Ideas es para reflexionar, para razonar, para ver por qué y cómo. No es sencillo, pero porque no sea sencillo no nos vamos a quedar quietos sin decir. Y vamos a intentar simplemente hacer una reflexión conjunto de una serie de reflexiones que van todas unidas. Vamos a hablar del tema del ecologismo, del ecologicismo, que hemos titulado este capítulo. Ecologicismo porque a veces creemos que los argumentos que se dan son tan pobres que se convierten en propaganda. Y vamos a intentar razonar esta afirmación, argumentarla. Y no queremos caer en el mismo vicio que vamos a criticar. ¿Cuál es el detonante de este capítulo que vamos a ofrecerles? El detonante que vamos a ofrecerles es este, que yo creo que para ver cómo se resuelve, pues les va a resultar muy interesante. Vamos con él. El 80% del agua que se consume en nuestro país va a parar a regadíos, la gran mayoría a cultivos industriales intensivos. El problema es que están gastando más agua de la que tenemos. Cada vez tendremos sequías más largas y extremas. Y además, el 44% de nuestros acuíferos subterráneos, que son la reserva de agua para el futuro, ya está sobreexplotado o contaminado. Para que te hagas una idea, en España, uno de los países más secos de Europa, estamos regando una superficie casi del tamaño de Suiza. ¿Y esto cómo puede ser? Porque estamos empeñados en exportar a todo el mundo fruta y carne que requieren mucha agua para su producción. Y todo esto mientras el cambio climático amenaza con desertificar el 75% de nuestro suelo. Además, algunas empresas están arrancando cultivos tradicionales de secano, como olivos o viñedos, para instalar más y más regadío industrial. Y no, la solución no es el hormigón. Los trasvases y los embalses agravan el problema. Rompen nuestros ríos, enfrentan a los territorios y no van a hacer que llueva. España ya es uno de los países del mundo con más embalses per cápita. Pero ¿sabías que todos esos embalses nunca se han llenado del todo? La única solución real, aunque no se atrevan a decírtelo, es reducir drásticamente la superficie de regadío sin control, ayudar a los agricultores y agricultoras que sí hacen las cosas bien y transformar radicalmente nuestro modelo agroalimentario. En España no hay agua para tanto regadío. Firma y exige medidas para evitar un futuro sin agua. Bueno, pues vemos claramente cómo han sido un conjunto de afirmaciones sin datos y conclusiones. Esto es lo que yo personalmente llamaría propaganda, porque se hace afirmaciones de que el agua es escasa, que ya lo sabemos, se habla de los embalses, se habla de la explotación de empresas que arrancan olivos y viñedos, sin cifras, sin datos, es propaganda. Para que al final alguien que está mirando, porque este vídeo lo pueden encontrar en YouTube, pues se aproxime y firme. Ese es el detonante. ¿Cómo puede ser que una organización como Greenpeace, que debe facturar algo así como 200 millones de dólares o de euros, haga un anuncio que es pura propaganda? Donde no hay educación, quiero decir, no hay una explicación a cada hecho que están dando y un argumento a cada hecho, sino que es una serie de minutos donde se dan conclusiones. Nos hemos empeñado, dicen, en tener una industria agroalimentaria. ¿Saben estos señores de Greenpeace lo que ha costado que España sea una potencia agroalimentaria? ¿Se han parado a pensar que el que habla, que tiene ya más de 60 tacos, ha visto cómo la agricultura era realmente pobre, del tercer mundo? Y ahora que hemos conseguido que nuestros agricultores tengan una capacidad de exportación de productos, nos vienen con propaganda a decir lo que hay que hacer. Pero no vamos a ser muy rápidos en este episodio de Oner Ediciones Ideas. Vamos a escuchar
lo que otras personas, pues dentro de YouTube, plantean y dicen. Vamos a escuchar. Hoy hablaremos un poco de qué hace Greenpeace, por qué tiene ese lado oscuro anticientífico y por qué es peligrosa su opinión en temas como los transgénicos. Les pedí una entrevista al respecto, ellos sabiendo quién soy y evidentemente cuál iba a ser mi postura respecto a ello, y aceptaron, cosa que agradezco mucho. Así que el siguiente vídeo será la reacción y defensa de Greenpeace respecto al vídeo de hoy, y también trataremos otros temas como la hipocresía en el tratamiento del consumo de carne o la postura de Greenpeace respecto a los químicos. Bueno, pues parece que no todo el mundo está tan de acuerdo en lo que Greenpeace plantea. Y vamos a ir desglosando porque recordemos que es una organización multinacional, Greenpeace, que actúa en todos los países, que influye a nivel ideológico en todos los países con 200 millones de euros, que plantea que no reciben dinero de organizaciones ni empresas de capital, pero según esta chica que acaban de oír, pues en uno de sus vídeos explica que algo de dinero sí que reciben. Pero bueno, ese no es el tema. Vamos con el siguiente tema para seguir reforzando nuestro planteamiento. Nuestro planteamiento, que en este caso es sobre el mundo de la educación. ¿Cómo educa Greenpeace? Y esa parte de cómo educa Greenpeace yo creo que es importante. Vamos con ello. Y algo interesante que agregó Moore es sobre la educación, porque a las generaciones jóvenes de hoy se les enseña que los humanos no son dignos, que están destruyendo la Tierra. Y este tipo de adoctrinamiento les ha hecho sentir a todos como culpables y avergonzados de sí mismos, lo cual es una forma equivocada de afrontar la vida. Es así que sobre las campañas de Greenpeace, dijo que sus campañas contra los combustibles fósiles, la energía nuclear, el dióxido de carbono, el plástico, etcétera, son erróneas y están diseñadas para hacer creer a la gente que el mundo llegará a su fin a menos que paralicemos nuestra civilización y destruyamos nuestra economía. Ahora son una influencia negativa para el futuro tanto del medio ambiente como de la civilización humana. Bueno, pues tenemos esta opinión sobre cómo actúa la multinacional del medio ambiente que es Greenpeace y cómo influye en la educación, cómo influye en la gente que está creciendo para creer y hacer creer una serie de cuestiones que son cuestiones científicas y que tienen que ser expuestas de una forma correcta, rigurosa y seria, para que podamos todos opinar. Volvemos a utilizar la palabra propaganda. Propaganda es aquella información que intenta simple y llanamente mover a la persona sin ningún argumento. Con lo cual está carente, está vacía, pero lo que intenta es mover a la acción del que escucha, sin pensar, sin razones, simplemente propaganda. Vamos con el siguiente tema, que es el calentamiento global. ¿Cómo se enfoca desde Al Descubierto por uno de los fundadores de Greenpeace? ¿Qué problema hay con el calentamiento global y cómo ese calentamiento global existe y lo podemos encontrar? Vamos con ello. Que se convirtió en la única agenda, poniendo al ser humano como el enemigo de la Tierra. Esto es lo que dijo. Muchos líderes llamados medioambientales dicen ahora que los humanos son los enemigos de la Tierra, los enemigos de la naturaleza. No podía aceptar que los humanos fueran la única especie malvada. Esto se parece demasiado al pecado original, que los humanos nacen con maldad, pero todas las demás especies son buenas, incluso las cucarachas, los mosquitos y las enfermedades. Ahora lo que me pregunto, ¿será que no creen que son parte de los seres humanos, que no son seres humanos? Porque Moore dijo también que la nueva filosofía dominante es que el mundo sería mejor con menos gente. Pero la gente que dijo esto no fue la primera en ofrecerse a desaparecer. Se comportan como si fueran superiores a los demás. Este tipo de orgullo y engreimiento es el peor de los pecados cardinales. Bueno, pues aquí tenemos otra pieza en la que parece ser que uno de los fundadores de Greenpeace, no parece que tenga argumentos muy favorables a lo que se estaba estableciendo. En estos vídeos de Al Descubierto, que los pueden encontrar en YouTube, también se habla de cómo Greenpeace ha derivado de ser una organización que pretendía concienciar a la sociedad
de cómo ha derivado a una sociedad ideológica, a una empresa ideológica. Y de hecho, bueno, pues el que habla en una de las charlas que se hicieron aquí en Aragón, en Zaragoza, pues escuchó en una ponencia sobre el tema de la economía circular, creo que era, a la secretaria general o la secretaria de organización de Greenpeace. No la conocía. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que yo pensaba que era algún partido de izquierdas y bueno, pues a lo largo de la charla pues descubrí que era la secretaria general, la secretaria de organización de Greenpeace. Claro, cuando uno en un debate sobre la economía circular sus argumentos son fundamentalmente ideológicos, uno piensa que es de una determinada ideología. No vas a pensar otra cosa. Uno esperaría de que una organización como Greenpeace, que procede de un planteamiento argumental, un planteamiento razonable, con razones, argumentados, pues daría criterio en ese tipo. Pero no, lo que era una serie de cuestiones que no tenían mucho que ver con la ciencia. Vamos con el siguiente elemento, y en este caso el siguiente elemento pues, es un salto duro porque vamos a hablar de macrogranjas. Greenpeace también en YouTube tiene una serie de anuncios, porque no se les puede decir mucho más, son anuncios, en el que se pretende mostrar la maldad de las macrogranjas y se define macrogranja. Claro, cuando uno viene del sector agrícola, cuando uno viene del mundo rural y ha nacido y ha convivido con corrales y con animales y con pollos y con cerdos, pues evidentemente cuando se habla de la macrogranja y la explotación, se recuerda mucho a cuando yo personalmente fui de las primeras veces a Inglaterra y hablaban de estos conceptos de las macrogranjas, porque allí tenía la industria agroalimentaria más evolucionada que en España. Este concepto de macrogranjas es un concepto que se utiliza muchísimo en el mundo anglosajón. Y en España, pues las organizaciones que son multinacionales, ideológicas, como decimos, pues lo han traído. Y vamos a ver un anuncio en el que se vuelve a hacer lo mismo, se hace un docudrama, se coge unos personajes que dicen emocionalmente unas conclusiones, pero no hay tampoco argumento. Lo van a ver. Vamos con ello. Se instauran aquí y nos toman como un auténtico basurero. Vienen a producir y el principio ese de que el que mancha paga, aquí no se produce. Estas granjas producen miles y miles de litros de purín. Llegará un momento en que no haya sitio para echar ese purín. Tanto hechas y hechas por las fincas, que llegará un momento en que eso se junte con los acuíferos, con las manantiales y con todo. Hay unas balsas enormes y eso tiene que contaminar a la fuerza. Tenemos los acuíferos contaminados con nitratos, el ejemplo es este pueblo nuestro. Yo tengo la boca, que no podía ni comer un cachifacio antes, con el agua, así que sí, con el agua. Que podemos estar en pueblos pequeños comiendo nitratos de estos todos los que queremos. Luego nos quejamos de que Zamora sea la provincia de España que más cáncer de colon e intestinal tiene. La única información que tenemos es el papel que no se puede beber el agua hasta que pudieron enganchar al cera. Se terminó, no ha habido más información. Y todo eso se filtra. Si no se puede, antes se bebía todos los pozos. Todas las fincas aquí abajo tenían pozos y ahora no se puede beber. De 18.000 o 19.000 explotaciones se han quedado en 600. Si eso no es una reconversión salvaje. Yo no hubiera permitido esas granjas, hubiera hecho todo lo posible, lo que esté en mi mano. A 4 personas se les ha beneficiado económicamente y han tirado para adelante y sus niveles económicos son bastante altos, pero para el resto del pueblo yo no veo que haya cambiado nada. Al revés, si teníamos 4 cosas saludables
las estamos perdiendo. No necesitamos producir tanto cerdo, porque vamos a ver, esto no es un bien estratégico para la alimentación de España, ni de Castilla, León, ni de nada. Esto es un negocio de unos señores que vienen aquí a ganar dinero y a dejarnos la mierda en nuestro territorio y a llevarse ellos sus beneficios a sus cuentas corrientes y a sus empresas. Si antes vivían todos, como le dije antes, con el ganado, poco de un lado, poco de otro, la gente vivía. Y aquí se iba edificando y se iba avanzando. Pero ahora no, no, porque está en manos de 4. Y para vivir ellos, los demás no pueden vivir. Nosotros somos un país calificado como semidesértico. Este tipo de industria consume muchísima agua. ¿En qué cabeza cabe y en cómo los políticos no quieren defender nuestros intereses de esta manera? Y después dicen la España o la despoblada. No, si a este paso no va a quedar ni Dios. Bueno, pues otro tema, macrogranjas. Evidentemente, todo lo que dicen las personas que salen en el vídeo, nosotros lo respetamos porque son sus opiniones, pero eso es lo malo, es que son opiniones. Y son un conjunto de opiniones que sin ningún soporte parece que estuviéramos viviendo en el Far West. Si vamos hacia el vídeo del agua, la argumentación que hace Greenpeace y la argumentación que hacen estos señores apoyados por el vídeo de Greenpeace es que prácticamente España no tiene normativa, Europa no tiene normativa y aquí cada uno hace y deshace a su antojo. Y que los funcionarios que están trabajando en cada una de las consejerías de Agricultura de las comunidades autónomas y dentro del Estado pues no hicieran gran cosa, porque lo que hacen es estar sometidos a los poderes económicos y que las macrogranjas abunden por doquier. Esa es la sensación. Claro, cuando uno vive en la realidad es que pues, cualquier establecimiento bar que tiene una empanadilla puesta en el refrigerador de la barra, pues tiene un albarán, y esa empanadilla, si no la han hecho en la cocina, tiene que tener un albarán que demuestre que hay una cocina de catering donde se puede inspeccionar. Eso para una empanadilla. ¿Ustedes creen que si para una empanadilla el sistema legislativo y los funcionarios de la administración llevan un control exhaustivo para la alimentación humana, no va a haber controles y estudios que sopesen la situación que están reclamando negativa estos vecinos? Evidentemente. Las macrogranjas tienen sus problemas, pero ¿qué actividad humana hoy en día no tiene sus problemas? Vivir en la ciudad es problemático, vivir en el campo es problemático, vivir en la montaña es problemático, pero hay unas administraciones y hay una reglamentación que todo el mundo sigue. Pero vamos con el anuncio, la propaganda, que Greenpeace en el tema de las macrogranjas tiene establecido y que va a resultarles chocante, porque en este caso no habla de macrogranjas, habla de una macrogranja. Vamos con ello, les va a resultar interesante. Esto es lo que te imaginas cuando piensas en una granja. Pero esto es lo que pasa cuando encierras a 5.000 vacas en una macrogranja. Como está pasando en Caparroso, un pueblo de Navarra. Ahora, la misma empresa quiere abrir una explotación de más de 23.000 animales en Noviercas, en la provincia de Soria. La ganadería industrial está devorando el planeta. Los excrementos en cantidades industriales contaminan todo a su alrededor, poniendo en peligro el medio ambiente e incluso la salud de las personas. Además, estas enormes factorías emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Olvidan el bienestar animal. Y son una falsa solución contra la despoblación rural. No queremos macrogranjas. Ayúdanos a parar esta locura. Firma la petición. Bueno, pues si querían propaganda, ración y media. Y además en esta ocasión citando a una macrogranja que les vamos a poner inmediatamente pues un vídeo donde se habla
de esa granja y donde se entrevista a los propietarios. Macrogranjas del tipo de Caparroso, que cita Greenpeace, hay unas cuantas. Pero todas están reglamentadas, todas están justificadas, todas están controladas por la administración pública y la administración europea. En el vídeo que acabamos de ver, la propaganda de Greenpeace vuelven a hacer lo mismo. El agua está contaminada, los gases invernaderos... Vamos, que una macrogranja es el demonio, lo tiene todo. Pero claro, estas personas que construyen estos anuncios desde Greenpeace, no los pobres publicistas que les pagarán y están al servicio de quien les paga, pero pueden pensar lo que es la industria agroalimentaria y lo que es vivir en un pueblo y lo que es construir una actividad económica que sea duradera. Es muy bonito estar en una multinacional de 200 millones de euros para ideologizar el planeta. Pero el agricultor que está viendo cómo puede ganarse la vida, o los agricultores, o los empresarios o agricultores, no es tan sencillo. Entonces, vamos a ver qué dicen estos empresarios o agricultores sobre el tema de sus macrogranjas. Vamos con un reportaje que salió en la 8TV de Soria y que yo creo que es interesante escucharlo. Vamos con ello. Cuenta con 5.200 vacas y de ellas se ordeñan 4.700 y en su interior se producen a diario 165.000 litros de leche. Así es la explotación que Valle de Odieta tiene en Caparroso, en Navarra, y que sirve de referencia para el proyecto que se quiere poner en marcha en Noviercas. ...5.200 cabezas de vacuno conviven en esta explotación que Valle de Odieta tiene en la localidad navarra de Caparroso. Están repartidas en 14 grupos, todos ellos de unas 330, 40 vacas y todas de ordeño. Son naves de 7.000 y pico metros, cada nave hace 2 corrales y pues eso, 3.500 metros para 300 vacas, menos 10 metros cuadrados por animal. Están con total libertad en el espacio de la nave es el que utilizan tanto para comer, descansar y beber agua, y tienen total libertad en todo el parque. Simplemente se desplazan al ordeño, en estos momentos 2 veces al día, se desplazan, se hace el ordeño y vuelven. En el tiempo que se desplazan se aprovecha para hacer la limpieza, el arreglo de la cama, incluso también se aprovecha para la limpieza y aportar comida nueva, que durante todo el día se les arrima y se les acomoda para que en ningún momento les falte. Pero ¿cómo funciona esta explotación? Para obtener los 165.000 litros diarios de leche, en cada uno de los 2 ordeños que se realizan a estas vacas, permanecen en esta sala durante 10 minutos y se obtienen de ellas 36 litros de leche cada día. Es un rendimiento medio alto y para ello cada vaca consume 100 litros de agua a diario. Esta granja dispone de dos suministros de agua. Uno que es un pozo a 3 kilómetros en término de Marcilla, concedido por la Confederación Hidrográfica del Ebro, del cual nos abastecemos, pero a su vez nos complementamos con otra toma de suministro desde la comunidad de regantes de Villafranca, que también tenemos una concesión. En el caso de Noviercas, la explotación que esta cooperativa busca implantar allí consumiría 0,78 hectómetros de agua por año, que equivale a 2.200.000 litros de agua cada día. El grupo cree en el proyecto y en su viabilidad y no considera que se hayan perdido apoyos. No lo vemos así. Nosotros, desde luego, con los apoyos que se nos dieron en su momento, siguen estando. La tramitación está siendo más lenta de lo que nosotros esperábamos, pero se nos transmite desde la Junta de Castilla y León que todos los informes a nuestro proyecto son favorables y que solamente queda pendiente el de la Confederación Hidrográfica del Duero, que sí es verdad que hizo un informe desfavorable, el cual hemos recurrido,
y también ha presentado el 22 de junio el Plan Hidrológico Nacional, que sí es verdad que no nos contempla reserva para nuestro proyecto, pero igualmente está recurrido. Entendemos que es un error de la Confederación, pero que esperamos y tenemos toda la confianza de que va a ser subsanado. Hasta el 22 de diciembre está abierto el periodo de alegaciones al informe de la Confederación y después se abrirá un plazo de 6 meses para resolver. En Novierca se daría cabida a un total de 23.520 cabezas de ganado, 14.000 de ellas en ordeño, para alcanzar más de 200.000 toneladas de leche cada año, en 84 hectáreas de superficie. Para que nos hagamos una idea de las dimensiones que tendría esta instalación, podemos fijarnos en la sala de ordeño de la explotación de Caparroso. En ella entran 80 animales y en el caso soriano serían 120 y habría 2 salas en lugar de una. Va a ser más grande que este, pero es con el mismo concepto, con los últimos avances tecnológicos que serán implantados en confort, en bienestar animal y en gestión de residuos. Pues ya ven, una granja citada, lo que trabaja y cómo lo trabaja. Claro, cuando uno ve este vídeo de Caparroso, pues claro, lo ve. Si uno es joven, tiene 30 años, lo ve como el gran poder, ¿no? Porque, bueno, qué poderío, ¿no? Impresionante. Pero cuando uno no tiene 30 años, sino que tiene alguno más, y ha visto lo que era una explotación familiar de vacas, pues de 20, de 30 animales de ordeño, y cómo hacía falta que las personas trabajaran levantándose a las 3 de la mañana, y cómo las familias tenían que combinar la recogida de la leche, venderla en casa, cuando se podía vender en casa, y venderla a una lechera para que pues, la procesara. Claro, cuando uno ha perdido de dónde venimos, pues uno ve esto y dice, ¡uf! Qué malo, qué horror, el capital. Pero estos señores para llegar hasta allí no han llegado libremente. Sus padres y sus abuelos han tenido que trabajar duramente para conseguir que sus nietos y sus hijos tengan una explotación económicamente rentable y tengan una tecnología suficiente para hacer lo que hacen. Las administraciones, insistimos, están para controlar lo que se hace, para controlarlo dentro de lo que es una economía moderna, una economía sostenible, pero sostenible para todos, para las personas que viven en el campo, las que viven en la ciudad. Luego queremos tener en el estante una leche pasteurizada, HTU o natural, pero hace falta detrás muchas personas que hayan trabajado muy duro para tener unas explotaciones suficientemente preparadas. Pero ya ven qué diferencia, ¿no?, entre la propaganda y la realidad. Eso sí, hacer propaganda contra una explotación ganadera es muy sencillo. Es decir, que son muy malos. Ellos ya tendrán que defenderse de que no son tan malos y que el confort animal es suficiente. Yo cuando escucho del confort animal, pues entiendo el concepto. Lo que no entiendo muy bien es cómo algunos lo que pretenden utilizar como estigmas para que todo el mundo esté paralizado. Eso no es bueno. No es bueno ni para la persona que lo hace, ni para la sociedad que lo soporta. Vamos con el siguiente vídeo, en el que pues, vamos a hablar sobre el calentamiento global y sobre algo más distante. Vamos a relajarnos un poco sobre la economía particular de España, agua, macrogranjas, y vamos a hablar sobre el tema de la población de los osos polares. ¿Les parece? A ver qué nos cuenta el ex fundador de Greenpeace sobre el tema de los osos polares. Porque aquí todo juega, todo concepto juega. Todo al final nos hace amedrentarnos y cambiar de opinión para que el agricultor deje de ser agricultor, el ganadero deje de ser ganadero y que los bosques queden al merced de simples paseantes. Vamos con ello, pues. Seguramente escuchó hablar del derretimiento del hielo. Bueno,
Esto es lo que nos dice Moore, uno de los fundadores de Greenpeace, luego de retirarse de la organización. El Tratado Internacional sobre los Osos Polares, firmado por todos los países polares en 1973 para prohibir la caza sin restricción de los osos polares, nunca se menciona en los medios de comunicación, en Greenpeace o en los políticos que dicen que el oso polar se está extinguiendo debido al derretimiento del hielo en el Ártico. De hecho, la población de osos polares ha aumentado de 6.000 a 8.000 ejemplares en 1973 a entre 30.000 y 50.000 en la actualidad. Esto no se discute. Bueno, pues les hemos presentado algo más relajado, los osos polares. Pero claro, el de Greenpeace, el ex Greenpeace, parece que no anda muy convencido con que los osos polares mengüen. Esto recuerdo a una fotografía del Pirineo Navarro en el que antiguamente había mucho menos arbolado que el que hay ahora. ¿Por qué? Pues porque el modo de explotación dentro de las comunidades ha cambiado. ¿Y eso qué supone? Pues que en este tema de la ecología es muy importante el argumento científico, razonado. Y ya sé que hay muchos científicos dispuestos a ceder su capa y su espada para entrar en el mundo de la ideología y de la batalla política y social. Pero hay otros que estamos más convencidos que el argumento siempre nos hace más libres, ¿no? Vamos con otro tema, y este tema ya no es tan relajado como el de los osos polares. Este tema es de los transgénicos. Saben la batalla tan importante que se ha ido realizando y hemos estado oyendo a lo largo de los últimos 20 años sobre los transgénicos. Tal forma que si le preguntaras a una persona qué es un transgénico, pues la mayor parte no lo sabe. Eso sí, te puede dar opinión de si estoy de acuerdo o no. Y si me llaman al referéndum, le diré a usted exactamente lo que yo pienso. Claro, más que pensar es una decisión, una moneda al aire, sí o no. ¿Me habla alguien mal del transgénico? Pues digo que no. ¿Me habla bien de un transgénico? Digo que sí. Pero eso es muy pobre, ¿no? ¿No les parece? Pues vamos a intentar ver unos argumentos sobre el mundo de los transgénicos. Unos argumentos dados por una persona que, bueno, pues tiene un canal de YouTube que les recomiendo, porque habla de muchas cuestiones filosóficas, científicas, ecológicas, sociales, y bueno, pues ella hace sus opiniones. Recogemos sus opiniones y se las vamos a ofrecer a ustedes. Vamos con ello. La postura de Greenpeace respecto a los transgénicos, vamos a ir directamente a su página web y ver qué dicen sobre ellos. En primer lugar, Greenpeace define los transgénicos de forma más o menos acertada y luego dice: tras más de 20 años en el mercado, sigue sin haber estudios a largo plazo que demuestren su seguridad para los seres humanos. Vamos con la mentira número 2. De hecho, hace un año precisamente se publicó el mayor estudio hasta la fecha, que era un macroestudio que analizaba todos los estudios de los transgénicos a lo largo de estos años, más de 800. Tras buscar posibles indicios que indicaran que podía haber un daño para la salud de los humanos con respecto a los transgénicos, los expertos no encontraron ni una sola prueba. Bueno, pues este es el primer tema de transgénicos. Vamos con el segundo y el tercero. El segundo y el tercero ya mete el tema en cosas muy concretas, de cómo los transgénicos pueden ayudar y cómo la organización Greenpeace se niega a que esa ayuda pueda llegar a las sociedades, a los pueblos, a las personas. Vamos con ello. Yo creo que les van a resultar curioso, porque probablemente los argumentos que da la gata de Schrödinger no lo verán muy a menudo en ninguna televisión. Vamos con ello. Vale, Greenpeace, veo tu apuesta y subo el doble y pongo sobre la mesa un manifiesto de más de 100 premios Nobel que se han posicionado totalmente a favor de los transgénicos, entre ellos encabezados por el adalid de los transgénicos, que es Richard Roberts, con el que tuve el enorme honor de compartir una comida y una conversación durante horas el año pasado, y es un hombre brillante y tiene una conversación magnífica. Pues él mismo ha dicho que si uno está en contra de la industria agroalimentaria, ha de ir contra ello, pero no contra las técnicas que se usan para crear alimentos transgénicos, porque son completamente seguras. Sigamos. Los riesgos ambientales de los transgénicos están ampliamente demostrados. Mentira número 4. Esta misma revisión de los 800 estudios también concluía que no hay ningún indicio de que los cultivos transgénicos hayan afectado a las especies silvestres o a la conservación del medio ambiente. Al contrario, los expertos sugirieron que los cultivos
cultivos transgénicos pueden ser una solución parcial al cambio climático, ya que se pueden crear cultivos más resistentes a los embates del clima. Seguidamente, Greenpeace afirma que los transgénicos no son la solución al hambre, puesto que la inmensa mayoría de los cultivos se destina a piensos animales para que dispongamos de carne barata. Y tenemos aquí la falacia número 3. Estamos ante una falacia post hoc ergo propter hoc, que quiere decir que correlacionas dos hechos sin que realmente tengan relación. Pues claro que no hay cultivos transgénicos para el consumo humano, si os estáis oponiendo de pleno, ¿cómo va a haber así? Y esta falacia prosigue en el siguiente párrafo, que dicen que todo se justifica en acabar con el hambre, pero la realidad es que los cultivos transgénicos no alimentan al mundo, ya que el 99% de los agricultores no lo cultivan. Pues ¿por qué no les dejáis? Bueno, yo creo que más claro, agua. Vamos con el otro segmento que tenemos preparado sobre el mundo del transgénico, ¿de acuerdo? Es importante tener en cuenta de que el relacionar, lo que decía esta chica, relacionar dos hechos y hacer un elemento de causalidad, pues en ciencia se suele hacer, pero eso es mala ciencia. Y la ciencia no es tan sencilla como para hacer propaganda y anuncios publicitarios. La ciencia es otra cosa. Y todos hemos conocido de que la ciencia no es el Dios, que las personas están regidas por su ética y su moral. Y eso también es importante para la ciencia. Pero no solamente para poner el foco de qué estamos investigando, sino de cómo estamos desarrollando esas investigaciones. Vamos con el siguiente segmento sobre el tema de los transgénicos, que yo creo que es un punto importante para tener en cuenta lo grave y delicado que son las decisiones que tomamos sobre cuestiones medioambientales, agrícolas y ganaderas. Vamos con ello. El mejor ejemplo del daño causado por Greenpeace en su oposición a los transgénicos es el proyecto Golden Rice. Se estima que más de 2.000 millones de personas en el mundo dependen del arroz como alimento básico para su supervivencia. Pero ¿cuál es el problema? Que el arroz como tal tiene muy pocas vitaminas o muy pocos nutrientes, por lo que por sí solo no puede evitar los efectos devastadores de la desnutrición, sobre todo la falta de la deficiencia de vitamina A. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 190 millones de niños sufren de deficiencia de vitamina A, y de ellos más o menos medio millón sufren ceguera, que es una consecuencia de esta deficiencia. Así que proporcionar a los niños y a las familias un acceso fácil a la vitamina A podría salvar más de 600.000 vidas al año, estima la Organización Mundial de la Salud. El arroz dorado, que es una cepa de arroz transgénico con el añadido de la vitamina A, fue una patente desarrollada por los científicos alemanes Ingo Potricus y Peter Beyer, con fines estrictamente humanitarios en mente, por eso dejaron la patente libre para que pudiera cultivarse en cualquier lado. Cuando todo esto surgió en la década de los 2000, Greenpeace se llegó a comprometer a arrancar cada grano de arroz dorado que se plantara. Y evidentemente que la asociación está al tanto de los datos de la OMS respecto a la desnutrición infantil, pero prefiere oponerse tajantemente a algo por los posibles efectos medioambientales o la salud que de verdad resolver algo concreto como es la falta de vitamina A que provoca millones de muertes en todo el mundo. Debido a esto, el creador de Golden Rice llegó a acusar a Greenpeace de crímenes de lesa humanidad. Telita. El arroz dorado no es el único alimento transgénico con el que se ha experimentado. También se está experimentando, por cierto, en España con trigo transgénico sin gluten, apto para celíacos, levaduras que optimizan la elaboración del pan o del vino, alimentos que llevan vitaminas añadidas o antioxidantes y un largo etcétera. Pero al estar prohibido no se puede realmente cultivar o llevar a la práctica. Bueno, pues ya vemos cómo tenemos el tema. Es algo tan concreto, lo que acaba de citar la gata de Roniger, que no puedes más que pensar que es más importante una actitud y una creencia que lo que le pase a las personas con su salud y con su vida. Porque estamos hablando de alimentación, no estamos hablando de tener dos casas o tener 2 coches a la puerta. Pero cada uno tiene que tomar sus reflexiones en este tema. Nosotros estamos presentando una serie de vídeos que hemos ido acumulando a lo largo de los últimos 2 años y que han ido enfocando hasta que el detonante fue la propaganda del agua que les hemos puesto al principio. Y vamos a ofrecerles un último vídeo en el que a modo de conclusión, porque cerraremos nosotros, es interesante qué es lo que está pasando y qué es lo que al final resulta
con toda esta presión, vamos a decir, mediática, que es de propaganda, de la multinacional Greenpeace en torno en el mundo. Bienvenidos al Descubierto, soy Elina Villafañe. Aquí usted puede ver a los agricultores holandeses, los cuales llevan varios meses protestando, bloqueando las carreteras, utilizando sus tractores para cerrar los principales centros urbanos, también aeropuertos, puentes y plantas de distribución de alimentos de todo el país. Y la razón es simple. Se están levantando contra una propuesta del gobierno que pondría un límite severo a las emisiones de nitrógeno y en el proceso dejaría a 1/3 de los agricultores sin trabajo. Ahora bien, esto fue, por supuesto, chocante para todo el mundo, porque en medio de una temporada de sequía, un año de cosechas relativamente pobres, una inflación galopante y, por supuesto, la guerra entre Rusia y Ucrania que ha provocado una verdadera escasez de alimentos, la idea de que un gobierno amputara su propia agricultura nacional era insondable. Así que para averiguar lo que realmente hay detrás de estas políticas, así como la forma en que estas políticas afectarían realmente a los hombres y mujeres que trabajan en los campos. Bueno, pues si desean escuchar Al Descubierto sobre la agricultura holandesa, lo tienen fácil. Ponen Al Descubierto y ponen agricultura holandesa y les aparecerá. Hasta aquí este capítulo donde hemos intentado explicar qué es lo que ocurre con las multinacionales de la ideología medioambiental. Ustedes tendrán que decidir si lo que han visto como argumentos principales en este vídeo de Oner Ediciones Ideas, en el serial Ideas, es suficientemente llamativo o no. Lo que sí es, para el que habla, importante, es que estemos siempre atentos al argumento, a la razón. Que pensemos que la ideología ya mueve muchos millones de euros y que la ideología ya no es un elemento al margen de la ciencia o de la sociedad o de la política. Hay organizaciones que viven de mover ideología. Y el problema es que esa ideología en muchas ocasiones afecta a la economía de los países, afecta a la economía de las empresas y de las personas. Y luego, dentro de este mundo occidental, hipócrita, ¿por qué no decirlo? Muy hipócrita, somos capaces de llevar al control extremo en la propaganda, cuando la administración pública lleva controles férreos, tanto por normativa local como por normativa europea, y dejamos que entren otros productos de otras localizaciones mundiales que nadie sabe ni cómo se hacen ni cómo se dejan de hacer. Pero es más fácil para Greenpeace actuar en las sociedades occidentales, donde las personas tienen una capacidad de actuar contra los gobiernos más rápida y donde la ideología está más permitida difundirla de manera sencilla por medio de anuncios y propaganda. Así que, bueno, pues ustedes vuelvan a ver esta entrega de Oner Ediciones en su serial Ideas, saquen sus conclusiones, piensen qué tipo de ciudadanos son y en qué medida el medio ambiente se soporta con propaganda o con razonamientos. Y sobre todo recuerden que en el agua hay un control estricto de cómo se usa y quién la usa, y en las granjas hay un control estricto no solamente de cómo se crían en el confort animal los animales, sino también lo que comemos. Hechos del pasado han ayudado a que los controles sean más exhaustivos en el presente. Pero por eso mismo, hoy tenemos una sociedad donde la propaganda simplona y ramplante no cabe. Por lo menos no debería caber. Hasta aquí nuestro mini reportaje sobre el mundo del ecologismo, o mejor dicho, del ecologicismo, que es palabra inventada bien rara, y que ustedes saquen las conclusiones. Gracias por seguir Oner Ediciones y ya saben, estamos en casi todas las plataformas posibles, en YouTube, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, en IG Radio y en no sé cuántas otras plataformas de podcasting.
Ya saben que en Spotify también nos pueden ver en vídeo, igual que en YouTube. Hasta aquí nuestra entrega y hasta la siguiente en el serial Ideas o en Ediciones. Gracias por seguirnos. Hasta la siguiente. Chao.